Ya vimos que para orar, vimos la cita del Evangelio, Mateo 18:20, y para seguir orando también vimos la de Efesios 1:17. Qué bonito es ver, empezar a orar con la Biblia, así. Y estas citas bíblicas nos sirven para cuando nos reunamos, también es algo bonito eso, porque es la Biblia. Y orar, decíamos, es dialogar con Dios. Nosotros le hablamos con nuestra palabra y Jesús nos habla con su palabra. Así que es algo bonito, ¿no? Bueno, y aquí dice, me detengo donde dice espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. Ustedes saben que cuando la Biblia no se lee bien correctamente, no sé si sepan, pero hace daño. ¿Esa bien o no? Sí. Sí. Y eso lo vemos en 2 Pedro 3:16. No sé si hay... ¿En cuál, perdón? 2 Pedro 3:16, porque aquí lo que se dice tienen que comprobarlo. Segunda de Pedro 3:16. Es muy importante todo lo que se dice, que lo diga la palabra, no uno, ¿verdad? Y entonces así nos enfocamos bien y vamos seguros. Entonces vamos seguritos en lo que estamos haciendo. 2 Pedro 3:16. ¿Qué dice? Dice... Y aplicamos lo mismo que hace un momento, ¿no? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿2 Pedro qué? 2 Pedro 3:16. Ahora sí ya. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Ahí se van a perder. Okay. Vamos a entonces, ¿quién es el que está hablando ahí? Pedro. Okay. ¿A quién les habla? A la comunidad. A todos los clientes. Está enseñando. Otra vez vamos a ver qué dice. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto. Ahí. Está hablando aquí, en esta partecita, está hablando el apóstol Pedro del apóstol Pablo. Entonces dice que en ellas hay cosas difíciles de entender. ¿Qué más dice? Que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente. ¿Qué más? Como también las demás escrituras. Así es, o sea que no nada más con las cartas de Pablo, sino con las demás también. ¿Y luego qué más dice? Para su propia perdición. Se van a perder. Pero uno dice, caramba, pero pues es la Biblia. Pues sí, pero si no se interpreta bien. No lo van a interpretar como les conviene. Así es. Y entonces va a ser para perdición. No va a ser para salvación, para perdición. A veces dicen, no, pero es como va a hacer daño la escritura, pues es la escritura, pero no la interpreta bien, va a ser mal. Y ahí mismo Pedro dice, en 1:20, ahí mismo en la segunda carta, también dice algo. Es 1:20, 2 Pedro 1:20. 2 Pedro 1:20, ok. ¿Qué dice? Pero, ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Así, bueno, sépanlo bien, o sea, que te quede bien asentado esto, ¿no? Hay que saberlo muy bien, que ninguna profecía, es decir, profecía es todo lo que dijo Dios, todo lo que nos dice Dios, es profecía. Todo lo que está escrito es profecía. ¿Por qué? Porque Dios les habla a los profetas y los profetas nos hablan a nosotros. Entonces, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Así que, ¿por qué? Porque, como dice el 2 Pedro 3:16, pues se van a perder. ¿Vamos viendo? ¿Sí? Vamos así. ¿Me explico? Sí, claro que sí. Okay. Cuando tengan alguna pregunta, pregunten, para irnos bien con pasos seguros. Bueno, esa es la introducción. Ahora, no sé de qué tema quieren que les hable. Yo diría especialmente los que no sepan, porque a lo mejor ustedes ya saben ciertas cosas. Y ahorita más les voy a hacer unas preguntas, a ver si cómo andamos, ¿no? Por ejemplo, tengo el tema de la iglesia. El tema de la iglesia
¿Ustedes saben cuántos nombres ha tenido la Iglesia Católica? Nomás les pregunto para ver si ya lo saben. Él debe de saber. Pues bueno, han sido, le llaman de varias maneras, pero si no llevo un número. Pero sí, creo que no siempre se le llamó católica. No siempre se le llamó católica. Yo las clases que doy, los temas que doy, es Biblia por temas. Por ejemplo, ahorita podríamos tratar el tema de la iglesia. Y los temas que tengo están especialmente hechos para que se transmitan a otras personas. Así están hechos, está encuadrado así. Entonces, lo he hecho así de esa manera para que sirva para los que quieran evangelizar, o en su casa, o lo que sea, pues están de ese modo. Y son varios temas, tengo como 58 temas bíblicos. Entre uno de ellos está ese, el de la iglesia. Entonces, ¿Y de qué tema tú quieres hablar, Nico? ¿Ya tenías en mente algo? No más uno, ¿eh? O también, sí, no más uno, porque si no nos revolvemos. Sí, porque si no ya estás aventando toda la caballería. Sí, aquí está, mire, así están presentados los temas. Así están. Ajá. Entonces está por secciones, muy buen como tema. Subtemas, así. ¿Qué tema es? Es como subtemas así, poco a poco, para que se asimile bien, paso por paso. Y así se puede después, también la persona que lo escucha puede transmitirlo. Ajá. ¿Qué tema es ese? El de la iglesia, pero... Bueno, pues, ¿sí? los nombres de la iglesia. No, ese es... ¿Cómo empezó la iglesia? O sea, ¿no? ¿Cómo empezó la iglesia? Todo la iglesia. No, sí, ese estaría muy bien, don Serafín, empezar así. Sí. Bueno, también tengo el de la Biblia. Entonces, pero bueno, si quiere empezamos con ese tema, pues. Ok, entonces empezamos así. ¿Qué significa la palabra iglesia? Porque si no sabe uno los significados de las palabras, cada quien va a pensar lo que quiere. A veces he dialogado con las personas que no son católicas y diferimos en eso, porque ellos dicen que es el templo. Se quedan cortos en su percepción. No, eso no es la iglesia. Entonces, cuando ya les pido pues una explicación, una definición, no lo saben decir tampoco. Y si lo agarramos del diccionario, queda bien. Queda muy bien si lo agarramos del diccionario. Porque el diccionario dice claramente iglesia, congregación. Ahí queda Iglesia, bien. Iglesia, congregación. Congregación, Asamblea. Es una sí. congregación, una asamblea. Ajá. Dicho de otro modo, iglesia es un grupo. Un Ujú. grupo de personas. Sí. Porque en este caso, un grupo que sigue a Jesús, Somos nosotros. a las enseñanzas de Jesús. Entonces, buenas tardes. Buenas. Hola, buenas tardes. Entonces a eso se le llama iglesia. Correcto. Ajá. Vamos a hacer una pausa aquí, breve. Sí, está bien. Buenas tardes. Hacemos una pausa. Buenas sí. tardes. Hacemos una pausa. Estamos entendiendo qué significa la palabra iglesia para de ahí profundizar. Este es el tema de la iglesia. Estos temas, le estaba diciendo aquí, ay, se me olvidó su nombre. Carlos. Carlos, le estaba diciendo aquí al señor Carlos que estos temas están apropiados para que se puedan transmitir. Así que ¿Usted los están hechos de escribió? tal modo, sí, de tal modo que los puede uno transmitir pues fácilmente. Bueno, eso digo yo, ¿no? Entonces están como con subtemas. ¿Ha servido ahí? Entonces, bueno. Si entonces fijan que ahí cómo está 1, 2, 3, entonces así está mejor. Por ejemplo, dice aquí, ¿qué significa la palabra iglesia? ¿Qué es lo que estamos tratando ahorita? Después, ¿qué significa la palabra católico? Esto es con el fin de saber bien dónde estamos metidos, porque si no, cada quien piensa diferente. ¿Por qué se llama católica la iglesia que Cristo fundó? Si no está la Biblia, no está la Biblia esa palabra. ¿En qué año comenzó a reunir Jesús su grupo? Va así, su tema. Ok. Entonces ahorita estamos en qué significa la palabra iglesia y eso lo agarramos del diccionario.
Y el diccionario nos dice claramente que iglesia quiere decir congregación, asamblea o un grupo de personas, claro, que siguen a Jesús. Así es. Y es importante ver el significado de las palabras, porque cuando uno habla con otras personas, cada quien va a tener su idea rara de qué es la iglesia. No está bien así. Yo he dialogado con muchas personas también, así que no son católicas. Yo les preguntaba, pues, ¿para qué es iglesia? Y ellos a veces me dicen que es el templo. Por eso no es. Y si cada quien tiene su idea así, ya no vamos a dialogar correctamente, porque tiene una idea en su cabeza y yo tengo otra. Ya no se puede. Entonces, así, ¿qué es iglesia? Iglesia es congregación, lo dice el diccionario, asamblea, o un grupo de personas. En este caso, un grupo de personas que siguen la enseñanza de Jesucristo. ¿Sí me expliqué? Sí, bueno. Ok. Ahora, ¿qué significa la palabra católico? Esa sí se la saben, ¿no? Sí, es universal. Ajá, es universal. Ahora, ¿por qué? Pues eso es muy importante también saber. ¿Por qué se le dice católica si no está en la Biblia? ¿Qué respuesta podemos tener ahí? Y hay que verlo por qué. Y también con la Biblia, lo vamos a apoyar con la Biblia, que nos dice la palabra de Dios. ¿No se les da una idea por qué? Porque la salvación es para todos. Ajá, exactamente, porque la salvación es para todos, es decir, la salvación es católica, para todos. Universal. Es universal. ¿Dónde está eso? Mateo 28, 19, 20. Ahí está. Mateo 28, 19, 20. Y pues, y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ajá, así es. Entonces dice así, a ver, léele otra vez, por favor. Vayan, ¿verdad? ¿Cómo dice ya? Id, Okay. Id, pues, y hacer discípulos a Hasta todas ahí. las gentes. Vamos a irnos poquito a poco, porque cuando se lee la Biblia hay varias cosas, ¿no? Que ya les dije, que es ¿a quién habla? ¿A quién se lo dice? ¿En qué tiempo se dijo? ¿Para qué lo dice? Eso es muy importante. Entonces aquí, ¿quién es el que habla? Jesucristo. Jesús. ¿A quién les habla? A sus discípulos. Así es decir, a su iglesia, a su congregación. Ok, entonces le está dando una orden. ¿Ya? Claro que esto ya son discípulos graduados, ya entienden bien lo que es el mensaje de salvación. Y ya es después de Pentecostés, ¿verdad? Sí, bueno, Porque aquí, es al final del Evangelio. aquí se supone que es así, pero aquí todavía no le llegamos a los hechos de los apóstoles, ¿no? Aquí está cuando Jesús se va al cielo, es decir, es antes de los hechos de los apóstoles, porque le está diciendo que esperen el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Que le dice, no se alejen de Jerusalén, esperen que venga el Espíritu Santo, y después ya se va. ¿Sí se acuerdan de esa parte, verdad? Entonces aquí todavía es antes de Pentecostés. Entonces dice, vayan, ¿no? Vayan, porque, pues sí, es que allá les va a dar el poder para que lo hagan. Ok, entonces dice aquí, vayan. ¿Qué más dice? Id, ¿y qué más? Y hacer discípulos a todas las gentes. Hasta ahí. Entonces, id y hacer discípulos a todas las gentes. Es una misión. A todas las naciones. A todas las naciones. Esa es una misión que le da Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles ya graduados. ¿Sí se acuerdan cuántos años duró Jesús predicando a los apóstoles o no? Pues su vida pública fueron 3 años, ¿no? 3 años, exactamente. Ahora, ¿cuánto tiempo invertían los apóstoles en aprender? Aproximadamente. Diariamente. Pues sí, están con él de a diario. Diariamente. Sí. O sea, ahora vamos a meternos a meditar esto. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos para la lectura de la palabra y el conocimiento de Dios? Para darnos una idea cómo andamos. Entonces, si nos fijamos ahí, pues nos falta mucho, ¿no?
No sé, ustedes a lo mejor, ustedes sí, pero yo, pues, no, ok. Entonces, nos quedamos cortitos. Y entonces hay que reconocer que necesitamos nosotros asimilar bien. ¿Y saben qué me dio vergüenza un día? Me sentí bien mal, pero bien mal que me sentí. Debo decir por qué. Vamos a ver Hebreos 5:12, si no me equivoco. Verán, eso está tremendo. Hebreos 5:12. Me va a salir un poquito del tema, pero es algo bonito esto. Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Un día me topé con esta parte de la Biblia y, uy, no, así me fue. Dice, pues debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, Ajá. volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos, y os habéis hecho tales que tenéis necesidad de leche en lugar de manjar sólido. Sí. A ver, otra Es vez. algo que dice mi papá mucho. ¿Es algo que qué? Mi papá decía, A ver. fíjate. Bueno, con otras palabras, porque aquí está, Sí. la traducción es aquí está en español de España, ¿no? Pues debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, volvéis a tener necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos, y os habéis hecho tales que tenéis necesidad de leche en lugar de manjar sólido. ¿Cómo creen que me sentí? ¿Saben por qué? Porque yo desde 1973 empecé a ir al grupo de oración, empecé a ir a los grupos de la parroquia, ok. Y esto hace como 5 años lo leí. Me sentí bien mal. Del 73 a mi tiempo, ¿qué dice acá? Acá dice así: ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo. Ay, caramba. Después de tanto tiempo, 1973, imagínense. Y yo todavía aprendiendo. ¿Qué me pasa? Se sintiendo mal. Pero bueno, es bonito meditar estas cosas para nosotros situarnos, ¿no? ¿Dónde estamos? Así es. Ok, nos volvemos para atrás. Entonces íbamos en el significado de la palabra católico, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra católico? Bueno, universal. Y dialogando con una persona, que es testigo de Jehová, porque a veces yo dialogo con muchas personas, ¿no? Me dijo así, ay, que Dios me dé paciencia siempre, ¿no? Y le pido que me dé paciencia porque es difícil dialogar a veces, no es tan fácil. Entonces, para mí, no sé, para ustedes, por mí sí. Entonces me dijo un señor, ¿no? Que fue una vez a la casa y quedó de volver. No, volver porque tuve una plática con él sobre el bautismo. Y pues no quedamos de acuerdo. Y se fue. Le dije, pero vuelve para aclararle más cosas. Y dijo, sí, vuelvo, pero de veras, porque así me dicen, no vienen. Sí, vengo. No, nunca volvió. Pero un día lo vi, que iba pasando por mi casa, y le dio la vueltecita por allá. Y ahí enfrente no quería pasar por donde estaba yo. Y lo miré y dije, oiga, venga. ¿No? Y no quería venir. Y por fin se decidió. Así lo veía medio indeciso, por se vino. Y ya empezó a platicar conmigo. Y venía en un tono enojado. Oiga, dice, se la voy a hacer larga. Dice, oiga, dice, así no traía un bastón, así me bastoneó. Es cierto que usted subió un video, porque cuando llegaron yo prendí la cámara. Y entonces dice, ¿es cierto que usted subió un video? Yo le dije, bueno, ¿lo ofendí en algo? Digo, para pedirle perdón, ¿no? ¿Le ofendí en algo? No. Diga usted si lo subió o no. Mire, yo no subí un video. He subido más de 500 videos. ¿Usted siguió aquí? Sí, yo lo subí. Yo digo, ¿le parece a usted bien que diga usted que los de sus miembros de su iglesia les falta conocimiento? Digo, sí, me parece bien, ¿por qué? Me parece bien para que reaccionen y se pongan a estudiar. Pues eso está muy mal, empezó a decir, ¿no? Así. Pues para mí no, ¿ya? Pero ahí empezó la cosa del diálogo, ¿no? Y entonces ya me dijo así, mire, ya me tienen, así me dijo, hasta aquí, dice todos los católicos, algo así me dijo, ¿no?
Y me extrañaba así, le dije, bueno, es que esto es pleito, no es pleito, ¿somos amigos o no? Le dije, no, porque hay que dialogar tranquilos, hay que platicar, nos ayudamos, mire, usted me dice lo que usted sabe y yo lo que yo sé y nos ayudamos a entender la Biblia. ¿Se enoja o qué? No, bueno, dice, amigos, ándale pues, a ver, diga. Ya estoy, dice, cansado de que, a ver, ahorita mismo me va a decir si Jesucristo era católico, así me dijo. Bueno, le dije yo, primeramente vamos a ver qué es la palabra, qué significa la palabra católico. No, dígame si sí o no, así. Sí, eran católicos. A ver dónde dice en la Biblia, ok, Mateo 28, 19, 20. Luego ya le leí, así. Y ya cuando le leí esta parte dijo, se quedó pensando un rato. Y luego le dijo a su compañero, le dijo, oye, dice, por eso están como están. Le dijo. Entonces le dije, pero fíjense ahí, ¿qué pasa ahí? Le dije yo, mire, no sabe usted qué significa la palabra católico, por eso es que no entiende. Porque católico es Jesucristo y el Padre también. Porque es para todo el mundo. Católico significa universal, para todos. Jesucristo es para todos. Y el Padre también es para todos, por lo tanto Jesucristo es católico. Y también el Padre es católico, porque es para todos. Eso significa la palabra católico. Bueno, y por fin me dijo otra cosa y se fue, ¿no? Dijo, no, mire, usted que estaba otra vez así alterado, le dijo, bueno, tranquilo, vamos a dialogar tranquilo. Y ya otra vez se calmó. Mire, estudie usted bien, porque usted no sabe nada, está bien. Pues, le estoy diciendo que hay que aprender algo así. Le dije, no, entonces, ya le dije, voy a volver otra vez y quiero que me diga esto. ¿Qué? Le dije, ¿qué quiere que le responda? Dígame usted, ¿a qué religión pertenecía Jesús? Así me dijo, ¿no? Está bien, le dije, pero pues no hay necesidad de que vuelva, ahorita le digo algo así, ¿no? Jesucristo tenía la religión judía. No, dijo, no es cierto, y pum, se fue. Gracias. Y tienen que armarse de paciencia. Y hay unos que sí son pacientes, ¿eh? A veces otros sí se han dialogado bien tranquilamente así, pero otros no. Pero bueno. Ok, entonces la palabra católico no está en la Biblia, pero hay algo que es sinónimo. Así que católico significa universal. Entonces ya vimos qué quiere decir iglesia y qué quiere decir católico. Vamos a seguir adelante. ¿No tienen alguna pregunta? No. Bueno, yo nomás como, no pregunta, pero como una Aportación. Échale. Sí. Yo el programa que escucho en las mañanas, prácticamente por todos los días, habla mucha gente precisamente para hacer apologética, tienen dudas y el señor que está instruyendo apologética les dice, hablan pues mucha gente de, no nomás católicos, hablan de todas las religiones. Y entre ellos preguntan de cuándo se empezó a utilizar este término católico. Y algo que se me quedó grabado es que se empezó a utilizar a partir a inicios del siglo II del cristianismo, en el segundo siglo, por, no sé si me equivoco, es San Ignacio. Sí, San Ignacio, ¿verdad? A partir, no sé ya cómo fue que se haya empleado, pero a lo mejor se dirigió a... Ahí sí no, desconozco el dato, pero fue a través de una carta, ¿no? Que se dirigía, no sé, pero creo que fue a partir de este santo. Sí, exactamente, así es, como dice usted. Fue el año 107. El año 107, el obispo de Antioquía fue el que le dijo por primera vez católica a la iglesia. Así es, el año 107. Y eso está en el internet. Ahí fácilmente se pone ahí cuando se comenzó a llamar católica, Ignacio de Antioquía, y le sale eso. Entonces, ahí. Ahora, hay otra cosa. Otra pregunta también es esta. ¿Por qué la palabra católica no está en la Biblia? Esa es una cosa también a aprender. ¿Por qué no está en la Biblia? Recordemos una cosa, ¿no? Aquí la respuesta es esta. Los libros
¿Sí se acuerdan qué quiere decir canon, verdad? El canon bíblico no Ok. está mismo en la Biblia. Así es. Entonces el canon bíblico del Nuevo Testamento solamente llegó hasta el año 100. Los años del año 100 para atrás son los libros del canon del Nuevo Testamento. Por lo tanto, no está ahí esa palabra. ¿Por qué? Porque fue el año 107 cuando el obispo de Antioquía le empezó a llamar católica. Si se hubieran aceptado más libros, bueno, pues entonces estaría. Esa es la razón por la que no está en la Biblia. Y es bueno saber esto para dar una respuesta. Si alguien nos pregunta, ¿por qué no está en la Biblia? Debía de estar, bueno, es la razón. También es otro idioma, ¿no? ¿Cómo? Es de otro idioma, católico. Pues es griego. Es griego. ¿No? Es griego. Griego, latino. Pero nuestro idioma está compuesto de griego y latín también. Ujú. Entonces debería de estar, pero no está por esa razón. Porque se le comienza a llamar así hasta el año 107. Y es bueno siempre tener respuestas, porque cuando uno platica así, bueno, y además nos hace bien. Muchas gracias. Nos hace bien a nosotros profundizar bien. Nos hace muy bien eso. Gracias. Bueno, Aquí está, sí, sí. ¿Sí dice? Sí, sí está, 107. sí está, sí. Sí, aquí está. No sé qué es. Ah, Estaba ahí buscando lo más tenía adelante, ya. pero aquí mismo está. Ándele, qué bien. Ahora vamos a meternos más a fondo. Entonces, ahora vamos a ver. ¿En qué año comenzó a reunir Jesús su grupo, su congregación? Vamos a ver Lucas 3:23. ¿En qué año comenzó Jesús a reunir a sus discípulos? Aquí veo, ¿no? Aquí veo. Estas son las que mucho más. Estas veo bien. Dígame, tú eres más rápido ahí con la tecnología. A ver, ¿qué A ver, dice? ¿qué dice? Ya no tienes tu calidad también, no te ves. Tenía Jesús, al comenzar, unos 30 años. Ahí está. Tenía Jesús al comenzar unos 30 años, es decir, pues si fueron 3 años los que predicó, entonces quiere decir que el año 1 aproximadamente fue llamando a sus discípulos. Entonces, estos datos son importantes de tenerlos porque normalmente las personas que a veces uno habla con ellos y como uno debe ser como dijo Jesús, luz del mundo que sale de la tierra, uno tiene que inspirar a otras personas. La mayoría de las personas que no son católicas se han cambiado de la iglesia por eso, porque no tienen conocimiento así de fechas y todo eso. Porque yo les digo, bueno, vamos a ver cuándo comenzó Jesús a... Nada, no sabe. Es más, hasta pastores que hay no saben distinguir qué es iglesia, piensan que es templo. Claro, no todos, pero algunos sí. Piensan que iglesia es templo. Eso es el edificio. No es que sea iglesia eso, ¿no? Pero qué bueno ustedes ya saben, ¿no? Ok. Entonces el año, Jesús, fue entonces el año 30 aproximadamente, porque recordemos que Jesús, a partir del nacimiento de Jesús, pues se comienzan a contar los años. Así que a la edad de 30 años, Jesús comienza a predicar. A ese tiempo llama a sus discípulos para formar su grupo, su iglesia, su congregación. Eso ya, tengo la cita bíblica, pero si quieren, ya no, porque ya se la saben. Luego vamos a pasar a otra parte. Ya saben también cuántos años predicó Jesús. 3 años, qué bueno. 3 años predicó. ¿Qué es lo que hablaba? Jesucristo hablaba, que ya lo saben ustedes también, de parte de quién hablaba Jesús. O sea, ¿quién lo envió a hablar? El Padre. El Padre. Es decir, Jesucristo
no actuaba por cuenta propia, estaba sometido al Padre, no hacía nada por cuenta propia Jesús. Eso lo dice Juan 7, 16, 17. Como es así como Y el tiene Padre muchas me envía. citas bíblicas, no nomás esa, pero yo nomás puse esa porque... Yo me acuerdo de una, la de cuando, así como el Padre me envía, yo los envío a ustedes. Así es. Esa es otra, ¿no? Eso también tiene muchas. Tiene muchas, así es. Mira. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver. El 16. Jesús les contestó, mi doctrina no viene de mí, sino del que me ha enviado. Así es. Mi enseñanza o mi doctrina o mi conocimiento, como queramos decirle, no viene de mí, sino el Padre que me ha enviado. El que me ha enviado, entonces, Él es el que le dice qué tiene que decir Jesús. Bueno. Ya saben que Jesús escogió un hombre para dejarle su iglesia, ¿verdad? Sí. Aquí, ¿quién fue? A Pedro. A Pedro, muy bien. Le cambió el nombre. ¿Cómo se llamaba antes? ¿Qué paz? Kefas no. Simón, perdón. Simón. Simón, ya que paz es el nombre en griego, ¿no? Así es, se llamaba Simón y le cambió el nombre, le puso Piedra o Cefas o Petra, ¿no? Ok. Eso está, aquí está el llamado de Pedro en Juan 1, 40, 42. El llamado que le hizo. ¿Ustedes no han dialogado con personas que no son católicas? ¿O sí? Sí. ¿Y cómo ven? ¿No se aguantan o no se aguantan? Juan, ¿qué dijo? Porque hay a veces que no los aguantan, es difícil de 1:40. de mantener el diálogo, es bien difícil. Yo no sé cómo les haya ido a ustedes, pero yo una vez estuve como una hora hablando así con un testigo de Jehová, que por cierto les gustó el video, tiene muchas vistas. Le decía yo, bueno, ya habló usted, ahora me toca a mí. Y siempre me arrebataba la palabra, le dije, pero ya habló usted, ahora me toca a mí, espérenme pues, porque... No, pero usted dice cosas que a mí no me gustan, algo así. Y pues usted también decía, yo no decía nada, no dejé que hablara. Es difícil. Pero se deja una enseñanza, de todos modos. Que Dios nos dé paciencia. A ver, ¿qué dice entonces ahí? Juan 1:40, 42, le dije, ¿o cuál? 1:40. Ah, sí, Juan 1:40, sí. Hasta el 42. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Okay. ¿Sí? ¿Qué más? Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Ajá. Ahora fíjense, si aplicamos esto, de que Jesús hace solamente lo que dice el Padre, entonces podemos pensar así. El Padre le dice a Jesús, vas a ir a la tierra, vas a buscar 12 hombres, vas a buscar un hombre que le vas a cambiar, se llama Simón, le vas a cambiar el nombre, le vas a decir que va a ser piedra, porque en él tú a fundamentar la iglesia, tu congregación, lo vas a dejar como líder del grupo, ya, aplicando eso, ¿verdad? Ok. Vamos a meternos más a fondo. De esto, ya que le dijo Jesús eso, después ya más adelante ya que pasó el tiempo, es cuando Jesús le dice que va a fundar su iglesia en él. En Mateo 16, 18, creo que ya se lo saben ustedes, ¿no? Mateo 16, 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro,
Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ajá. Otra vez, y en lugar de decir iglesia, le pone grupo o congregación. A ver, si lo leo otra vez, por favor. ¿Cuál era? 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, Ajá. y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi congregación. Y mi congregación. Ajá. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ajá. Y si seguimos dándole más, veremos que le está dando autoridad, le va a dar las llaves del reino, muchas cosas más que le dice. Cuando uno no ve los contextos de la Biblia, ustedes ya saben, cuando uno ve los contextos de la Biblia, a veces se estacionan muchas personas nada más en una parte. Por ejemplo, aquí dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Muchos dicen así, que cuando Pedro dijo eso, estaba diciendo así: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, y luego se señalan así. O sea, Jesús está señalándose a él, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero si vemos los contextos, ya no concuerda eso. Y eso no está bien. Eso es un invento. Es un invento de las personas que engañan a otras personas. Porque les dicen eso y no ven los contextos. A ver, yo no oí eso. ¿Qué dice? Que O sea, aquí muchas personas, normalmente los que no son católicos, cuando uno dialoga con ellos, dicen que aquí, cuando Jesucristo dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, esta. Hacen el dedo así. O sea, Jesús, sobre esta piedra, porque Jesucristo es la piedra angular. Sí, es un lío, hacen muchas cosas, ¿no? Que al último ya tampoco saben ni qué después, porque ya empiezan a explicar más cosas y ya no supieron qué. Pero así lo dicen. Pero eso es debido a que no ven los contextos. Es decir, lo que se aclara más adelante, lo que sigue o atrás o adelante o en otra parte de la Biblia. Por ejemplo, aquí dice: te voy a dar las llaves del reino de los cielos. O sea que le va a dar poder. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Así dice. Ahí a veces uno empieza con el diálogo aquí y empieza uno a extenderse más, porque luego dicen: no, que el Papa se equivoca también, y que no sé cuál, y es pecador. Bueno, empieza la cosa ahí, ¿no? Y aún tiene que también decirle que todos tenemos pecado, y le da una cita bíblica, y bueno, o también dice: no, que tampoco el Papa no se equivoca, que no sé qué, si se equivoca, y bueno, ok, yo les digo así: mire, el Papa puede equivocarse, pero cuando habla de una manera especial, no se equivoca. Lo voy a decir cuando, mire. ¿Usted trae el Nuevo Testamento ahí? ¿Sí o no? Sí, bueno. ¿Y quién dijo que esos libros eran palabra de Dios? Hay una persona que no se equivoca. ¿Quién? El Papa. Dámaso I, el año 382, dijo que era palabra de Dios, y hasta acá, hasta nuestro tiempo, ni ustedes los han quitado. Entonces, no se equivoca. Si se equivocara, pues no hay que quitar esos libros, no se equivocó. Así que no es correcto lo que dice. Pero bueno, entonces Jesús le está dando pues a Pedro el liderazgo de su grupo, de su congregación, a Pedro, ¿verdad? Bueno, y si ponemos así el ente fuerte, dice: mi iglesia. Dice: edificaré mi iglesia. O sea, en otras palabras, hay una iglesia de Jesús, una congregación de Jesús. ¿Sí? Porque hay muchísimas, pero una es la de Jesús. Porque por eso dice Jesús: mi iglesia, mi congregación, mi grupo. Así es, porque recordemos que en ese tiempo, pues los judíos no aceptaban a Jesús. Así que había una congregación, ¿cuál? La de los judíos. Pero Jesús dijo: no, yo voy a hacer una congregación. Y esa es mi congregación. ¿Verdad?
sí, Jesucristo dejó el judaísmo en cierto modo, ¿no? Porque formó su iglesia. El plan de Dios era que los judíos entraran a formar el nuevo pueblo de Dios, cosa que muchos no quisieron, otros sí, que hasta la fecha todavía están, ¿no? Los judíos que no aceptan a Jesucristo. Así que, bueno, pero aquí aclaramos eso, ¿no? Que edifica su iglesia, su congregación, porque había otra congregación y otros grupos más en ese tiempo también. Entonces estaban los samaritanos también, que estaban un poco divididos, así que por eso dije Jesús, mi congregación. Y hasta la fecha hay una congregación de Jesús. Todavía hay esa congregación de Jesús. A veces algunos teólogos se van chuecos, se van por otro lado. Pero si recordamos nosotros que el alma de la teología es la Biblia, hay que meterlos en la Biblia y nos quitamos del problema. Porque si no se basa uno en la Biblia, entonces ¿en qué se va a basar? Tenemos que basarnos en lo que dijo Jesucristo, en la enseñanza de Cristo. Y estamos seguros de sí. Y claro, también vemos el catecismo de la Iglesia Católica, claro, y los documentos de la Iglesia, y todo eso refuerza bien. Queda bien reposadito. Bien, entonces estamos viendo lo de Pedro. Ok. Eso de la piedra angular, ¿sí se acuerdan, verdad, de eso o no? En los salmos está, ¿verdad? ¿Cómo? Está en uno de los salmos. Es que aquí hay que entender esto, ¿no? Que en el lenguaje de la Biblia, todos somos piedras. En el lenguaje de la Biblia. Salmo 118. Todos somos piedras, ¿verdad? Pero una es la piedra angular, que es la piedra principal, que es Jesucristo. ¿Por qué todos somos piedra? Porque así se edifica la iglesia. Es decir, el edificio espiritual se hace con piedras. Así lo pone la Biblia, ¿no? Entonces, hay en varias partes de la Biblia dice, ustedes son piedras, y luego Jesucristo es la piedra angular, y Pedro es es también la piedra en la cual Jesucristo le dejó su liderazgo. No porque le quite el puesto a Jesús, no. Jesucristo es la piedra principal. Pero Pedro también es piedra, y nosotros somos piedra. Así es. Bueno, porque nosotros formamos parte del edificio espiritual, que es la iglesia. ¿Me expliqué? Sí, claro. Ok. Vamos a continuar entonces. Jesucristo dice que es la piedra angular o la piedra principal, que está en Efesios 2:20, pero eso ya se lo saben ustedes. Vamos a pasar a otra parte del tema. Vamos a ver dónde se reafirma todavía más, para ver los contextos, que Pedro es el encargado de la congregación. Eso está en Juan 21, 15, 17. Como ven, esos temas tienen como objetivo tener una convicción firme. ¿Dónde estamos y por qué estamos? Es tan bonito tener una convicción libre, así digo, firme, que va uno a la iglesia y dice, ay, qué bien, aquí estoy seguro. ¿Qué dice? Dice, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Ahí está. Ahora, aplicando las normas para leer la Biblia, ¿quién dice? ¿Cuándo lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Y para qué se lo dice?
aplicando eso, entonces aquí Jesús es el que está hablando. ¿En qué momento le está hablando? Porque Jesús ya resucitó, se está despidiendo de ellos. Aquí ya después se va a elevar al cielo, le está dejando ya su rebaño a Pedro. Dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? O sea, Simón, que ese era el nombre que tenía al principio. ¿Me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Era un amor muy grande que tenía Pedro, según lo que dice la Biblia aquí. Amaba más a Jesús que los demás. Y el discípulo amado por Jesús, ¿quién era? ¿No se acuerdan? Juan. Así es. El que amaba a Jesús más era Juan, pero el que amaba más a Cristo era Pedro. ¿Qué cosas, no? Ok, bueno. Entonces, me aman más que estos, contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos, o sea, los hijos de las ovejas. Apacentar, ya sabemos que es darles alimento. Y luego preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pero le volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Sí? Le reafirma eso que ya le había dicho antes, cuando le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le está dejando las ovejas. Las ovejas de Jesús se las deja a Pedro. Esto se lo dijo cuando ya se estaba despidiendo Jesús. Ya no iba a volver hasta el final de los tiempos. Pues así como dice usted sobre, bueno, entre muchos, los testigos de Jehová que buscan que todo esté en la Biblia, escrito explícitamente en la Biblia. Sí. En la misma Biblia no hay una tal cita que diga que tiene que basarse en la Biblia, porque eso viene siendo una doctrina humana, porque ellos según solamente se basan en la Biblia, porque si está escrito en la Biblia y lo dice en la Biblia, es que tiene que hacerse, pero a su vez esa doctrina de que solo en la Biblia es una doctrina humana, porque no la puedes encontrar dentro de la Biblia. Así es. Pero hay una cosa aquí, bueno, ¿no? El objetivo de las lecciones de los temas estos es tener una convicción firme en la Biblia. De tal manera que vamos con estos temas, vamos a tener para dialogar con cualquier persona y contestarle con la Biblia. ¿Así? O sea, eso ya lo sabemos pues nosotros, ¿no? Que está la tradición y está la Biblia. Claro, parte de la tradición pues es la Biblia también. Entonces, pero aquí el objetivo es ese. Y también la otra cosa, ¿no? Que el alma de la teología es la Biblia también. O sea que forzosamente tenemos que irnos a la fuente para poder nosotros asimilar la doctrina de Cristo. Así es. Entonces, y es bueno también por eso, porque uno va a dar respuesta con la Biblia. Yo, por ejemplo, también cuando dialogo con ellos, digo: no me vas a hablar nada de ti, tú me vas a comparar todo con la Biblia y yo también. Lo que diga la Biblia, eso vamos a hacer. Así es. Entonces, si la Biblia dice, yo lo hago. Si no, no. Por ejemplo, un señor que es como anciano de los testigos de Jehová, tuve un diálogo con él. Y él decía así: todo lo que está escrito tiene que hacerse, y nosotros hacemos eso. Por eso es que no comemos sangre, y no hacemos transfusiones, porque la Biblia prohíbe eso. Ok, entonces tiene que hacerse todo lo que está en la Biblia. Sí, ok, pero ¿seguro? Sí. ¿Está circuncidado? No, bueno, pero es otra cosa. No, tiene que hacerse, porque esa era una ley perpetua, decía ahí. Y si es una ley perpetua, pues tiene que ser. Como por ejemplo lo que está diciendo, que está en el Antiguo Testamento: no coman la sangre, porque ahí está el alma. Y esa es una ley que decía que era una ley para siempre. Ok, entonces, si eso es así, te pregunto: ¿tú estás circuncidado? No. Entonces, ¿qué pasó ahí? Te fijas, le dije: mira, es que no es correcto así.
es que cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento que es para siempre, es mientras se termina la antigua alianza. No es que después, no, para siempre, siempre, no, como tal como dice, no, es mientras se termina la antigua alianza. Cuando viene la nueva alianza es otra cosa. Jesucristo viene y da nuevas normas. Llega el Nuevo Testamento y eso ya quedó atrás. Así es. Entonces, si nos basamos nosotros en la Biblia, podemos contestarnos así a todas las personas porque hay respuesta para todo. Y tiene que haber, ¿de dónde salió la Biblia? De la Iglesia Católica, de ahí salió. Entonces está toda la respuesta ahí también, más que hay que buscarle. Porque la ley del Antiguo Testamento era mientras llegaba Cristo. Luego surge la pregunta, pero ¿tenemos los nuevos mandamientos? Sí, es cierto. Pero los nuevos mandamientos son de Cristo. ¿Por qué? Porque dijo Cristo, oíste que se dijo eso, pero yo digo, y corrige los mandamientos. ¿Sí se acuerdan de esa parte, no? Cuando va corrigiendo los mandamientos. Sí, está en Mateo, de hecho. Así es. Entonces él va diciendo, claro, unos quedaron igual, por ejemplo, no robarás, quedó igual, pero otros los cambió. Oíste, no matarás, para todo aquel que odia a su hermano ya lo mató. Así es que lo va cambiando. Entonces el Antiguo Testamento era mientras venía Cristo al mundo. Llegó Cristo y eso quedó atrás. Pues está dentro del Sermón de la Montaña, precisamente. Todo eso, ¿no? Y vamos a ver eso en Colosenses 2.16, ¿verdad? Que dice, y aunque es otro tema, pero es bueno, que ya que estamos metiéndonos en eso, aclarar un poquito eso, es bonito. ¿Colosenses qué, perdón? Colosenses 2.16. Y el apóstol Pablo habla en muchas partes, habla de eso que ya quedó atrás, pero yo más voy a ver una partecita para que veamos que eso... Colosenses 2.16. Ajá, Colosenses 2.16. Dice, por tanto, que nadie los critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Ajá. ¿Qué más dice? Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Así es. Eso era una sombra de lo que iba a venir. El Antiguo Testamento era una sombra de lo que debía de venir. Y eso lo aclara en muchas partes del apóstol San Pablo. Y ahí están los hechos del apóstol. Los apóstoles también se habla ahí de lo de las comidas. O sea que los judíos tenían muchas costumbres. Bueno, todavía los que son judíos tienen muchas costumbres. Que no hagas esto, que no hagas esto. Porque no, son 613 mandamientos. Y el domingo no caminen más que tantos pasos. Es decir, el sábado. ¿Verdad? Y eso ya quedó atrás. Ahora nosotros tenemos el día primero, que es el domingo. Que es otra polémica que lanzan ellos. Es que otra es el polémica, sábado, que el domingo. pero también está bien cimentada con citas bíblicas, que no es así, que es el domingo. Pero ese es otro tema. Entonces aquí dice que eso quedó atrás y que eran sombras. Eran sombras. Así es. Entonces el Nuevo Testamento es lo que en lo que estamos viviendo nosotros ahorita. El Nuevo Testamento, o sea, la doctrina, la enseñanza de Jesucristo. Porque la enseñanza del Antiguo Testamento era mientras llegaba Cristo. Llega Cristo y ya eso quedó, fue antigua alianza o Antiguo Testamento, como quieran decirle, ¿no? Así es. O antiguo pacto, le dice de muchos modos. Bueno, entonces continuamos. No sé por qué me pasé ahí aparte. Estábamos en Juan 21, 15, 17. Ya sabemos que Jesús le dice a sus miembros ovejas, ¿verdad? Ya sabemos eso. Bueno. La otra parte también. ¿Por qué se le llama Papa al representante de la Iglesia Católica? ¿Por qué? ¿Está en la Biblia? No, en la Biblia no. No, pues ahí está. Ahorita lo vamos a ver. A ver. Ahorita lo vamos a ver. ¿Como papa? Sigue padre. Ah, bueno, padre. Padre, sí, sigue padre. Le van a llamar padre, dice, ¿no? Pero, pues es lo mismo, papá. Ok. La cita bíblica es esta. Es Isaías 22, 19, 22. Isaías 22, 19, 22. A ver, San Pablo le dice.
Ya tenemos mucho rato aquí. Yo hasta que ustedes digan, Mano derecha. Isaías 22:19. Te empujaré de tu puesto y de tu pedestal te depondré. 22, 19, dijo, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Qué más? Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Lo revestiré de su túnica, lo revestiré de tu túnica, con tu fajín lo sujetaré. La autoridad pondré en su mano y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Ahí está. Ahí está diciendo el rey cómo delega la autoridad a alguien y le van a decir papá. ¿Qué es lo que hizo Cristo aquí? Dejó que es rey, Jesucristo es rey, le deja el puesto a Pedro y le da las llaves del reino de los cielos, le está dando poder, fuerza, y le tiene que decir padre, papá. Vamos a ver también otra cita bíblica, es Apocalipsis 3, 7, 8. Si nos aprendemos muy bien esto, oh, qué bien. Puede uno dialogar con cualquier persona. Y qué bonito eso. Apocalipsis 3, 7, 8. ¿Qué dice? Dice Filadelfia. El santo de... Sí. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Así habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David. La llave de David, es decir, Jesús, el que tiene la llave de David. Habíamos visto en el Antiguo Testamento también eso, el rey. El hijo de David. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más Si dice? él abre, nadie puede cerrar. Le está dando poder. Y si cierra, nadie puede abrir. Así es. Okay. Entonces, ¿quién es el rey aquí? Jesús. ¿A quién le da autoridad? A Pedro. Le da las llaves. Ok. Entonces hay citas bíblicas que nos ponen firmes a nosotros donde estamos. Así es. Ese tema se los voy a dejar para que, nomás que no traje más copias, nomás traje un ejemplar. Ahora sí vamos a mentar a esto. ¿Cuántos nombres ha tenido la Iglesia Católica? Y vamos a meternos ahí. Espérame. Yo quería ver si iba a tocar ese tema y si no lo iba a comentar. Y la contraparte donde dice no llamarás a nadie padre más que a mí. Ese es otro tema también. Ese es otro tema que hay que ver con sus contextos. Porque ciertamente que ahí dice eso. Luego, aplicando las normas, quién dijo, para qué lo dijo, todo eso, y después nos vamos a los contextos. Porque cuando hay una parte en la Biblia que está como que no se entiende, pero están los contextos. Como dijo un sabio, texto sin contexto es puro pretexto. Así es. Lamentablemente sí, Así es, así ya somos que por los otros de la historia. Aparentemente en una parte dice eso, pero vamos a ver los contextos y ya dice otra cosa. Así es. Sí, estaría muy bien tocar ese tema, está muy interesante. Sí. Así es, profundizar. Ahorita por lo pronto le digo yo esto, que el Señor Jesús que dijo, no llames nadie a padre, a nadie, en otra parte llama padre a las personas. Esos son los contextos. Es decir, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué pasó? No, que no hay que decirle padre. O sea, y luego, ustedes tienen por padre a Abraham. Nosotros, o sea, entonces, ¿qué pasó? No llames nadie a padre. O sea, son contextos. Sí, pero ¿en dónde dice eso de no llamarás a nadie padre? ¿Tú sabes cuál es? Ok, ahorita le digo. Bueno, no, porque estoy ocupado. 23:9, Mateo. ¿Cuál? Mateo 23:9. Ahí está. ¿Cuál es el contexto de Dice, no llaméis padre ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro padre en el cielo. Ajá. Pero si se toma así la cita tal como está, sin leer ver lo los que hay antes contextos. y después, fuera de Así. contexto, ya Sí, pero por eso. cobra por otro eso el contexto, significado. ¿qué más Y que no dice? nada más es eso, sino son más cosas. Si usted ve, no hables tampoco, cuando ores, no hables mucho. O sea, ¿qué más dice? Vamos a leerlo completo. ¿Qué dice ahí?
El 23, ¿verdad? Sí, lo dice, ni tampoco os dejéis llamar todo el 23 o el... Sí, pues porque acá dice Jesús se De dirigió a donde la dice, no gente. llames padre. ¿A qué se Jesús le dirige? está A la hablando gente y a sus discípulos. Ajá. Y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque Ok, dicen hasta y ahí, no hasta hacen. hasta ahí vamos a ver un contexto. Ahí está hablando de los fariseos. Que no imitemos a los fariseos. Esa es una cosa primera que hay que considerar. ¿Qué más dice? Dice, atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Ujú. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Hasta ahí. O sea, lo hacen para ser vistos por los hombres. Es decir, también quiero que me llamen padre para sentirme grande, ¿no? Y todo, también, ¿qué más? Todas sus obras las hacen para ser vistos Ajá. por los hombres, se hacen bien anchas las filacterías y bien largas las orlas del manto. Sí. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ajá. Que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro. Hasta ahí. El apóstol San Pablo dice que él es maestro. ¿Cómo está eso entonces? Entonces, es que hay que ver los contextos. ¿Qué más dice? Y vosotros sois todos hermanos. Ajá. Ni llaméis a nadie padre vuestro. Y en la el tierra. apóstol Padre dice que yo soy padre de los que están en las comunidades. Ah, caray, que no aprendió bien de Jesús eso, ¿no? Es que ahí quiere decir otra cosa. Y mismo Jesús también habla, honra a tu padre y a tu madre. O sea, entonces son varias cosas que hay que ir analizando. Es otro tema también que hay viendo poquito a poco todo eso para ir aclarando todo eso, ¿no? ¿Qué más dice? Dice, ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, Ajá, o el maestro. Cristo. Ajá. ¿Qué más? El mayor entre vosotros será vuestro servidor, Ajá. pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Es decir, los fariseos estaban ensalzando. ¿Qué más dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos, Escribas y hipócritas, fariseos. Así es. que cerráis a los hombres el reino de los cielos. En otras palabras, no hay que ser como los fariseos. Esa es la cosa, ¿no? Pero ese es otro tema. Okay, vamos a continuar con este, ¿no? Con el otro. Para terminar con este, porque si no, nos metemos a ese otro. Sí. Ok, entonces dice aquí, ¿cuántos nombres ha tenido la iglesia? Vamos, Hechos, el primer nombre fue el camino. Es Hechos 9:2. Los del camino, algo así, Así exactamente. es, el camino. Entonces, el primer nombre, el camino. Cristianos. Después el cristiano. Pero ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver primero ¿Cuál? Hechos. Hechos 9:2. ¿Qué dice Hechos 9:2? Hechos 9:2. Ajá. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que, si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Así, seguidores del camino. O sea, porque decían, ahí van los del camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ellos dijeron, no, nosotros somos el camino, o sea, el camino que trajo Jesús. Entonces, eso así, está también en Hechos, ahí adelante, 19:23. Sí. Ahorita yo le voy a decir que me pase todas las... Las citas bíblicas están en la lección esa, si quieren, Sí, se las doy y sí, ustedes sacan copia. Ajá, sí, muchas gracias. 19, ¿qué me dijo? Otra vez? dice, 19:23. por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino. Ajá, del camino. O sea, sí El es camino con mayúscula. un por lío, aquí. es un lío ahí, ¿por qué? Por causa del camino. ¿Cuál camino? Es decir, la doctrina de Cristo, pues. Sí, es un tumulto. Ahí y ustedes ven lo demás que dice atrás, más adelante, y digo que dice más adelante y más para atrás, y ven todo eso. Luego, vamos a ver ahora en Cristianos, Hechos 11:26.
Entonces, los auténticos cristianos somos nosotros, los católicos, 11:26. porque venimos de la Iglesia Católica, no para sentirnos grandes, sino para reconocer que así es. Hechos 11:26. Menciona Antioquía. Ajá. Y en cuanto le encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. Ajá. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Así es, y ahí mismo en Antioquía fue donde también se le cambió después para católica. ¿Se acuerdan? San Ignacio de Antioquía le puso católico. Así es. Luego vamos a ver, también se le llamó secta, Hechos 24:2-5. Pero hay que entender qué es secta, porque no, secta según la Biblia. Porque a veces el diccionario a veces también nos da. Secta según la Biblia es un grupo pequeño que se sale de una congregación grande. Eso se le llama secta, según la Biblia. O sea, porque eso fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Jesucristo formó su grupito. ¿De dónde salió su grupito? De la iglesia grande, o sea, de la congregación grande. ¿Cuál? Los judíos. Entonces, una secta. Le llamaron secta, ¿sí es? Ya cuando se extiende la iglesia católica grande, ya no es secta, sino es una congregación grande. Y los que se salgan de ahí, entonces van a ser sectas. ¿Sí me expliqué? Sí. Okay. Porque aquí les decía, hay que ver lo que dice la Biblia. ¿Cómo dice Hechos qué? Hechos 24. 24 del 2 al 5. Hechos Qué feo soy eso. 2:5. A ver, ¿qué dice? Dice, citado Pablo, Tértulo dio principio a la acusación diciendo: gracias a ti gozamos de mucha paz y las mejoras realizadas por tu providencia en beneficio de esta nación. En todo y siempre la reconocemos, excelentísimo Félix, con todo agradecimiento. Pero para no molestarte más, te ruego que nos escuches un momento con tu característica clemencia. Hemos encontrado esta peste de hombre que provoca altercados entre los judíos de toda la tierra y que es el jefe principal de la secta de los nazoreos. Ahí está. La secta de los que siguen a Cristo. La secta de los nazoreos o los nazareos, lo que sea, ¿no? Entonces, es secta. Y ya supimos que en el año 107 pues le llamaron católico. Entonces esos son los 4 nombres que ha tenido la iglesia. El día de Pentecostés comenzó ya a caminar la iglesia sin Jesús presente aquí. Presente en el Espíritu, pero Jesús ya no se fue. Entonces fue el año 30 cuando comenzó. Son datos muy buenos esos para cuando uno dialoga con alguien. ¿Sabe usted cuándo comenzó la iglesia? Le van a decir a ustedes un montón de cosas que tanto da chuecas. A mí me dicen, no, es que Constantino fue el que hizo la iglesia católica. Vienen a decir cosas así, ¿verdad? Y entonces, pues uno le dice, a ver, vamos a ver. ¿Sabes quién era Constantino? Sí, pues que era el emperador o algo así, ¿no? Ok. ¿Y su mamá a qué religión pertenecía? Y ahí es donde ya no saben qué decir. Porque la mamá de Constantino era católica. Por eso se convirtió San Agustín. Digo, perdón, San Agustín, Constantino. Entonces, bueno, sabiendo uno cosas, fácilmente puede uno platicar, dialogar, pero si no sabe uno nada, llega a ver hasta ahí, no pasa más. Eso fue el siglo III, ¿verdad? ¿O el año 300? El año 325, algo así.